De vuelta a Negocios Televisión, mirando las últimas horas en un día marcado por el discurso de Donald Trump. Comparecerá en los próximos minutos con la mirada puesta en Francia, en esta crisis de gobierno a punto de caer François Bayrou. Vamos a empezar programación especial, eso de las 3 de la tarde, pero la mirada está puesta en el conflicto en Ucrania después de que este fin de semana tuviera lugar el mayor ataque ruso desde el inicio de la guerra. Se habla de más de 800 drones y misiles que por primera vez alcanzaron un edificio gubernamental en Kiev. Todo esto en un contexto en el que Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, amenaza con sanciones. Hoy se espera reunión con líderes europeos. Vamos a analizar estas cuestiones de la mano de José Miguel Villarroya, historiador que ya está con nosotros en Negocios Televisión. ¿Qué tal, José Miguel? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Sergio, un placer. Pues encantados de tenerte por aquí en un día en el que, bueno, en Europa la mirada está puesta en Francia, pero si te parece nosotros empezamos hablando de lo que ha pasado este fin de semana, este ataque masivo por parte de Rusia. Se habla de 800 drones, misiles y también sobre todo estas imágenes virales de, bueno, un edificio gubernamental en Kiev que por primera vez desde el inicio de la guerra ha sido alcanzado. Estamos ante una escalada, José Miguel, estamos dando pasos adelante hacia la guerra en lugar de alejarnos. Bueno, la guerra no ha terminado, es decir, ha habido muchas reuniones, pero las reuniones no han ido a ningún sitio, por lo tanto la guerra continúa y es evidente que si la guerra continúa, pues se toman decisiones militares para ir realizando las operaciones militares e intentar acabar la guerra desde el punto de vista militar. Y es evidente que ante la situación en la que se encuentra, digo militarmente, el frente de avances, pero que hay que poner más medios si se quiere acabar la guerra militarmente con mayor celeridad, pues hay que poner más medios. Entonces es evidente que quien la puede poner es Rusia, porque Ucrania no tiene capacidad para ponerlo y Rusia pues supongo que estará acelerando o bien para terminar la guerra desde el punto de vista militar o bien para forzar a Ucrania finalmente a que se siente en una mesa de negociaciones. En cuanto a el bombardeo a una sede gubernamental, también ha aparecido las autoridades rusas diciendo que ellos no han atacado ahí, pero bueno, supongo que todo forma parte de esta niebla de la guerra que no sabemos, pero bueno, entiendo de que esto forma parte también de la guerra. Uno de los objetivos militares cuando estás en guerra es destruir la capacidad operativa gubernamental del enemigo, es decir, eliminar los centros gubernamentales, porque esto genera un caos en la dirección militar de las operaciones. Por lo tanto, bueno, forma parte de lo que son objetivos militares. Lo que ocurre es que si Rusia quiere acabar la guerra desde el punto de vista militar, es verdad que está avanzando en muchas zonas del frente a nivel de terrestre, pero solamente con bombardeos, aunque intensifique los bombardeos, solamente con bombardeos es muy difícil que se vaya a llegar a poner a Ucrania en una situación que se vea obligada a firmar la paz. Es decir, si el tema es que vamos a una escalada mayor, Rusia deberá entender que la escalada parte también en operaciones terrestres de mayor calado de las que está haciendo ahora. Por lo tanto, bueno, vamos a ver. Es decir, yo creo que, como dije ya en el mes de agosto, la reunión de Alaska no iba a servir para nada, no ha servido para nada y bueno, estamos en la casilla cero, no nos hemos movido de esa casilla y por lo tanto ahora todo se está resolviendo desde el punto de vista militar. Diplomáticamente no hay ninguna novedad. ¿Y qué ha podido cambiar para que Rusia haya dado este paso? Estábamos hablando, ¿no?, del ataque al edificio gubernamental en Kiev. Decías, bueno, pues que es un objetivo militar, pero es cierto que hasta ahora Putin se había negado, ¿no?, a llevar a cabo este tipo de ataques. De hecho, se ha hablado mucho de que estaba sobre la mesa esta opción y que el presidente ruso siempre había dicho que no se atacaba edificios gubernamentales, que no quería atacar tampoco el edificio en el que está Volodymyr Zelensky, pero
bueno, después de la reunión de Alaska parece que lejos de acercar posturas estamos más divididos, más separados que nunca, ¿no? Parece que estamos ante una nueva escalada y que, bueno, Putin también se ha dado cuenta quizás de la debilidad que tiene Ucrania, Europa, incluso el propio Donald Trump, ¿no? Parece que está yendo con todo. Se hablaba de 800 drones y misiles, que es un nuevo récord en este conflicto. Bueno, yo imagino que lo que se habrá visto en el Kremlin es que, primero, que Zelensky no tiene ninguna intención de firmar ningún acuerdo de paz, que Europa sigue apoyando sin fisuras a Ucrania y que en Estados Unidos pues hay división de opiniones, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues se entiende que para intentar, como mínimo, que Ucrania se pueda sentar a negociar un acuerdo de paz, pues tiene que intensificar lo que son los aspectos militares, porque si no, la situación va a continuar así. Bueno, al final Rusia pues también está haciendo un poco lo que yo dije al principio de este conflicto. Es decir, si quieres ganar en el aspecto militar, pues es derrotar al enemigo lo más rápido posible, y para ello había que haber puesto ya desde el inicio mucho más carne del asador, si me permiten la expresión. Es decir, tenía que haber puesto movilizar más soldados, movilizar más tropas, más blindados, más aviones, más drones, más misiles. Es decir, ahora estamos entrando en esa fase. Bueno, veremos si finalmente si esto se queda circunscrito simplemente a operaciones de bombardeo, o bien vamos a ver, por lo que se suena en algunos canales de Telegram rusos, donde parece que sí que empieza a haber una mayor concentración de tropas en algunas zonas del frente, si esto se va a traducir también en una ofensiva más general, aunque llegue el invierno, es decir, que el ejército ruso las principales operaciones militares siempre las ha hecho en invierno, se traduce en una operación militar de mayor envergadura, digo terrestre, que lleve definitivamente a la ruptura del frente ucraniano, porque estas ofensivas que estamos viendo ahora, aunque están significando retroceso de las tropas ucranianas, no terminan de romper el frente, solo en pequeños sectores que rápidamente Ucrania los puede taponar. Si para provocar una ruptura más general del frente, o al menos en un sector que ya le hiciera a Ucrania imposible taponar la brecha, hace falta evidentemente muchas más tropas. Puede ser que ya Rusia se haya dado cuenta de que en las mesas de negociación por ahora no va a conseguir nada y intensifique lo que es el aspecto militar de la guerra, bien para provocar ya directamente la derrota ucraniana y que Ucrania se tenga que sentar a negociar sí o sí, o bien viendo que el cariz que toma la guerra es cada vez peor para Ucrania, tanto Estados Unidos finalmente como la Unión Europea entiendan de que la guerra militarmente no puede continuar porque cada vez va a ser peor para Ucrania. Entonces vamos a ver en estos días o meses qué decisión toma Rusia en el aspecto militar, pero repito, tal como está ahora la situación diplomática, la única solución que aparece encima de la mesa es la solución militar. Bueno, pues pendientes de lo que haga Rusia, la mirada se posa también en Estados Unidos, con un Donald Trump que, bueno, ayer comparecía de nuevo ante los medios y hablaba de que está listo para entrar en la segunda fase de sanciones. Hemos visto también al secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, hablando de un colapso de la economía rusa, amenazando con sanciones secundarias, sobre todo a China, empujando a Europa a que haga lo mismo. Te quiero preguntar por esto, ¿qué te parece la postura de Trump y sobre todo, bueno, cómo parece cada vez más claro que va a lanzar un nuevo paquete de sanciones contra Moscú? Bueno, que Trump dice una cosa y la contraria al mismo tiempo, ¿no? Porque hace unas semanas las sanciones amenazaba con sanciones económicas a Ucrania, retirarle el apoyo, y hoy viene con sanciones a Rusia. Al final veremos. Yo creo que las sanciones que pueda poner pues no sirven absolutamente para nada, como no han servido para nada las que han puesto ahora.
sanciones finalmente le pone Estados Unidos, los países de la Unión Europea y poco más. El resto del mundo no le ha puesto ninguna sanción a Rusia, sigue comerciando con Rusia, le sigue comprando petróleo, le sigue comprando gas y le sigue comprando muchos productos. Por lo tanto, la economía rusa sigue funcionando. Estamos viendo los últimos acuerdos a los que se ha llegado con China en el tema del gasoducto de Siberia, que por lo tanto Rusia va a exportar a China lo que antes exportaba a la Unión Europea, sobre todo a Alemania y países fronterizos con Rusia. Por lo tanto, las sanciones veo que poco. Las sanciones que está aplicando a países que compran petróleo o gas ruso, pues tampoco le están funcionando, porque se lo están pasando estos países por el forro del 4, ya hemos visto el ejemplo más claro en la India. Por lo tanto, finalmente estas sanciones no lo sé. Pero aparte son sanciones bastante hipócritas, porque claro, empecemos que si quieres sancionar a quien compra petróleo y gas ruso, pues que empiece sancionándose el mismo. Porque hay que decir que uno de los principales países que le ha comprado en el año 2024 y lo que llevamos de 2025 petróleo y gas a Rusia son los Estados Unidos de Norteamérica. Por lo tanto, que las sanciones se las aplique a él. Por lo tanto, yo creo que estamos un poco también en estas declaraciones altisonantes que hace Donald Trump, que puede poner, yo no digo que las vaya a poner las sanciones, pero que las sanciones luego finalmente las pagaremos los europeos, porque, ya repito, Estados Unidos continúa con sanciones puestas desde la época de Biden, que Trump no ha tocado. Desde la época de Biden se le sigue comprando petróleo y gas ruso por parte de Estados Unidos. Por lo tanto, yo el tema de las sanciones creo que queda más en algo político y además, si tú quieres, pues también pues para apoyar un poco más a esos aliados europeos que parece que más allá de diferir en él, en el tema del apoyo sin fisuras a Ucrania, en el resto pues están haciendo de correvediles, y lo que haremos será comprar el petróleo más caro, el gas más caro, que será petróleo y gas ruso que compra Estados Unidos, y luego nos lo venderá a nosotros, como está haciendo ahora, ¿no? Pues bueno, pues esto serán las sanciones. Yo creo que igual es más un tema político para intentar presionar a Putin, pero vamos, si piensa que con eso va a presionar a Putin, pues me parece a mí que estamos donde estábamos. Bueno, pues pendientes de Rusia y de Estados Unidos, decíamos que hoy la mirada se posa en Europa. Dentro de poco más de 15 minutos va a empezar este voto de confianza contra el primer ministro francés, contra François Bayrou, en un momento de nuevo complicado para Macron, que está muy inmerso en lo que refiere a la política internacional, pero que sigue teniendo serios problemas en lo que refiere a la política interna. Te quiero preguntar por esto, ¿qué esperas de esta votación de confianza, este voto de confianza contra François Bayrou, y sobre todo qué esperas del futuro de Francia, ¿no? ¿Cuánto va a poder aguantar Emmanuel Macron? Bueno, si no hay novedad de última hora, parece que el señor Bayrou va a perder la moción de confianza, con lo cual supongo que tendrá que presentar a la dimisión. Volveremos a estar como en el momento que Michel Barnier presentó una moción de confianza, la perdió y presentó la dimisión. Y entonces el señor Macron intentará buscar o bien un primer ministro o convocar elecciones legislativas. El problema de Francia es que a la crisis política hay que añadirle una crisis económica de campeonato, ¿no? Es decir, con una deuda monumental, con servicios que no se pueden pagar, con recortes a la población brutales. Vosotros que sois economistas o aquí traéis economistas saben más que yo del tema y los pueden iluminar mejor, pero lo cierto es que incluso se estaba hablando, es verdad que yo creo que coincido con José Wissner, que es muy difícil que ocurra, se hablaba de un rescate del BCE o del Fondo Monetario Internacional. Por lo tanto, hombre, estamos hablando que en estos momentos se podría decir que Francia es el enfermo de Europa, ¿no? Esa presión que se ha utilizado muchas veces en la historia de Europa. Yo lo veo muy mal. Incluso el problema que tiene Macron es que ya dentro de sus propios aliados, que son los republicanos, de los gaullistas, y hay gente que le están pidiendo que dimita y convoque elecciones presidenciales. Bueno, yo creo que la salida internacional, pues es lo que hemos visto en muchos presidentes o primeros ministros, que cuando las cosas les van mal a nivel interno,
pues intentan empujar la agenda internacional porque creen que esto le da visibilidad y le sirve para ganar popularidad interna, pero yo creo que Macron lo tiene bastante mal, independientemente, porque además creo que sus intervenciones a nivel internacional de apoyo sin fisuras a Ucrania y el tema de que ha ido arrastrando los pies en el tema de Israel, creo que tampoco le sube la popularidad dentro de Francia, a nivel popular. Yo le veo muy mal, porque además creo que el miércoles hay previsto, si no una huelga general, si una movilización general de los trabajadores, y parece que va a ser multitudinaria en todo el país. Yo auguro un futuro muy complicado y muy incierto para Emmanuel Macron, no ya a medio plazo, sino a corto plazo. Pues veremos en los próximos minutos qué pasa con Beirut, qué pasa también con el futuro de Macron. Otro que está fijándose mucho en la política internacional es el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, que hoy cargaba contra Israel, hablaba de un embargo de armas, ha provocado una respuesta muy dura por parte del gobierno israelí en un día que está marcado por este supuesto atentado terrorista que ha tenido lugar en Jerusalén. Se habla de al menos 5 fallecidos. ¿Cómo valoras la situación en Oriente Medio y sobre todo este choque entre Israel y España, al que ya estamos acostumbrados, también con la Vuelta Ciclista a España, que ha sido un reflejo, ¿no?, de lo que está pensando la sociedad? Hombre, yo creo que ya era hora. Lo digo más que nada, me parece que por ética se tenía que haber hecho de hace tiempo, pero también ya era hora porque, digo, el gobierno que lleva tiempo diciendo, condenando el genocidio de Israel, pero seguíamos vendiéndole armas. Bueno, sería el gobierno de España manteniendo los compromisos de ventas de armas y de compra de armamento. Bueno, entonces entiendo que ya era hora. Lo digo por un poco de coherencia, porque si estás criticando las actitudes del gobierno de Israel y el genocidio del gobierno de Israel, pues entonces entiendo que lo primero que tendrías que haber hecho es cortar o suprimir el tema de los contratos de armas. Bueno, ya sabemos también que al final los políticos también se mueven por movimientos un poco pensando en elecciones. No sé si es que va a haber elecciones en breve plazo en España o no, pero bueno, él ha visto también que hay un movimiento social o ciudadano importante de crítica a Israel, que se ha visto en la Vuelta Ciclista, creo que se ha visto. No quiere decir que toda la ciudadanía esté de acuerdo, pero sí que se ve que una amplia capa de la población española pues está de acuerdo en las críticas al genocidio israelí, y bueno, pues toma la medida. También es verdad que sus socios más de izquierda, es decir, bueno, de la izquierda a la izquierda de él, como era Sumar, que está en el gobierno, o Podemos, pues se lo exigía para seguir apoyándole en la labor gubernamental, y más ahora que quiere presentar los presupuestos generales, pues lo ha movido. Veremos finalmente si este decreto o ley, cuando se aplica o se deja de aplicar, porque a veces esto también se aplica, pero hasta que no pasa por el BOE, y tampoco uno no se entera cuando va al BOE. Bueno, y en cuanto al atentado en Jerusalén, pues habrá que averiguar a ver este atentado, porque yo no digo que haya sido un atentado motivado por evidentemente lo que está pasando en Gaza y en Cisjordania, pero también nos tiene acostumbrados Israel, que es un especialista también en los atentados de falsa bandera, ¿no? Que también curiosamente ha fallecido un español, bueno, un colono israelí de origen español. Claro, también es casualidad que el día o cuando se sabía, ¿no?, que España estaba manteniendo una postura beligerante, aunque fuera a nivel formal o informal con Israel, y que pudiera ser que se aplicara este decreto contra la venta de los contratos de armas, pues resulta que hay un atentado donde fallece un español. Bueno, yo no digo, no entro en las teorías conspiranoicas, pero es verdad que es bastante casualidad, ¿no? Bueno, vamos a ver que finalmente qué pasa con este atentado, pero bueno, la situación en Oriente Medio seguimos donde estamos. Incluso se vuelve a hablar otra vez de tambores de guerra entre Israel e Irán, pues yo creo que otro foco más
donde no se prevé ninguna solución diplomática ni a corto ni a medio plazo. Bueno, pues pendientes de Oriente Medio, para terminar, José Miguel, te quiero preguntar también por la tensión con Venezuela. Ayer Maduro anunciaba el despliegue de 25.000 soldados en la región fronteriza. Trump, no descartaba una intervención militar en suelo venezolano. ¿Hasta qué punto te crees estas amenazas de Trump y hasta qué punto crees que va a haber un choque entre Estados Unidos y Venezuela? Bueno, es complicado entender ahí, es decir, hombre, es verdad que el tema de la droga es una pantalla para justificar todo aquello, porque tampoco Venezuela no es el país donde está saliendo la droga que va a Estados Unidos, es Ecuador fundamentalmente, y por Ecuador no ha ido absolutamente nada. Yo creo que el tema clave aquí está el petróleo y el gas venezolano, no nos engañemos, este es el tema clave. Hombre, lo que ocurre es que más allá de que hayan puesto recompensa, que parece las películas del oeste, ¿no?, con el cartel de Maduro y diciendo que dan una recompensa por decir dónde está, digo yo, Sergio, que tú y yo podíamos llamar a la Casa Blanca, ¿no?, porque creo que Maduro está en el Palacio de Miraflores y creo que no hace falta ir a buscar mucha gente, ¿no? Pero lo importante es que hace pocos días, ya con los barcos americanos dando vueltas por la zona, el gobierno venezolano y la empresa multinacional norteamericana Chevron han firmado un acuerdo para comprar el petróleo venezolano y demás. Por lo tanto, al final tampoco sabe si el propio Donald Trump ya le ha dicho a la oposición venezolana que no tienen ningún interés en cambiar el régimen, que esto no va para cambiar el régimen, sino... Por lo tanto, bueno, yo creo que estamos en una escalada que finalmente, si se llega a algún tipo de acuerdo para que las empresas norteamericanas pues contengan algún tipo de contrato más favorable para comprar o explotar el petróleo y el gas venezolano, pues y las tierras raras, porque también Venezuela las tiene, pues a partir de ahí yo creo que esto es un poco... Lo demás, lo que estamos viendo es un poco de teatro por los dos lados. Bueno, pues atentos a lo que pueda pasar con Venezuela, muchos frentes abiertos, desde luego, para Donald Trump. José Miguel, un placer, como siempre, contar con tu análisis. Muchísimas gracias. Un placer. Buen día. Hasta luego, buenas tardes.